Dora, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió y Dios lo resucitó al tercer día? Sí, ¿Cuál es su buena confesión? que Jesús es mi Señor. Amén. 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 Su buena confesión, ahora yo le puedo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted recibirá el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Wow. Amén. Ya, métamela en el agua ya, que quiero verla. Eso es lo que hace que se ponche y se bote el agua. Primero una. Póngase aquí atrás, líder, para que la tela agarre. Trate como Más adelantito, le ponen la manita aquí en la naricita. Más adelante. Ahora siéntese. Siéntese. Sentadita. Para más Yo para creo que adelante, un poquito Lidia. más para adelante. Más para adelante los piecitos. Ahí, agárrenla de la parte de La atrás. naricita, tape, ella misma que Agárrese tape la la nariz, la naricita. tapa. Cese los brazos. La naricita ahí. Ella, la naricita. La nariz, tápese la nariz. La nariz, que la vas a muy para atrás ahora. Cuidado, no vaya a golpearse ya. Yo creo que Cuidado un poquito más para más adelante. adelantito. Ahí. Ahora sí. Ahora la vamos a Sí, porque ya el tamaño le favorece. 1, 2 y 3. Métala. Amén. ¡Quedó nueva! Levántenla. He decidido seguir a Cristo. Yo tengo dos preguntas para ti. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios resucitó al tercer día? ¿Cuál es tu buena confesión? Buena versión que es de mi Señor ¿Es quién? Jesús. Jesús. Amén. Jesús, por tu buena confesión, ahora te podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que recibas el perdón de tus pecados y Dios te dará el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos al agua. Vamos para abajo. Yaniri, vamos para allá. Va para adentro, va para adentro, para adentro. Ahí. Eso es, ahí. Ahora sí. Amén. Saludos, hermanas y hermanos de la Iglesia de Cristo de Nueva York. Bienvenidos a nuestro servicio mediado de semana del Ministerio Latino del Bronx. Mi nombre es José de la Rosa y les pido que por favor reciban un gran abrazo de amor en Cristo Jesús. Y de antemano, gracias, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy quiero iniciar dándoles la bienvenida a nuestros hermanos en la fe, César González y Dora González. No pertenecen a la misma familia biológica, pero ahora son hermanos en Cristo y pertenecen a esta gran familia. Así que bienvenidos al reino de Dios y me siento muy feliz y privilegiado de ser su hermano en la fe. Amén. En nuestro servicio del pasado miércoles tuvimos un excelente mensaje de manos de nuestro hermano Rafael Paniagua de Westchester County, titulado No te rindas, espera en las promesas de Dios. También en nuestro servicio latino del domingo tuvimos con nosotros a Juan Rodríguez con un poderoso mensaje cargado de mucho ánimo y edificación para todos. No se supone que faltemos a la iglesia en nuestra casa, pero si por alguna razón te lo perdiste, si es tu caso, ambos mensajes están disponibles en este mismo canal y te animo a que lo veas. Amén. Bien, el día de hoy continuamos con nuestra serie basada en las características de Jesús, la cual inicié varias semanas atrás con el mensaje titulado El enfoque del Maestro, en el cual aprendimos cuál era el enfoque de Jesús, donde quienes Él iba constantemente y también qué cosas nosotros debemos evitar y alejar si queremos imitarlo y ser como Él. Amén. El día de hoy vamos a ver un tema mucho más profundo y complejo. Un tema un tanto delicado. Mi título para este mensaje es El carácter del Maestro. El carácter del Maestro. Pero antes de empezar, por favor acompáñenme en una oración para que sea su espíritu que se encargue y no yo. Amén. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque usted nos da la vida, Padre, nos da su palabra, nos da esta vía que tenemos, Señor, directa de comunicarnos con usted a través de la oración.
Gracias, Señor, porque es una línea directa hacia usted y con la cual podemos hablar con usted directamente sin intermediario. Gracias, Padre, porque sabemos que usted siempre está ahí pendiente de nuestras vidas, cuidándonos, protegiéndonos y velando por nosotros, Señor, porque usted nos ama y verdaderamente se preocupa por nosotros. Le oro y le pido, Padre, por este mensaje, que sea su Espíritu, Señor, quien me dirija. Que sea usted, Padre, quien ponga en mí los puntos que usted quiera tratar, los puntos que usted entiende que nosotros necesitamos trabajar. Gracias, Señor. Se lo oro y se lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar mostrándoles la definición de la palabra carácter. Carácter es un conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue de los demás. En resumen, podemos decir que el carácter es aquello que forja nuestra identidad propia, permitiéndonos distinguirnos de los demás. Ahora bien, esta es la definición humana, pero al momento de hablar de carácter espiritual, definitivamente debemos hablar de Jesús, del Maestro. Por favor, vamos a Mateo 12, del 9 al 14, versión Dios habla hoy. Mateo 12, versículo 9 al 14, versión Dios habla hoy. La Biblia dice: Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar a un enfermo el sábado? Jesús le contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Amén. Para ayudarlos a entender lo que está sucediendo aquí. Anterior a esto que acabamos de leer, en el mismo capítulo 12, desde el versículo 1 al 8, se había producido un intercambio de palabras entre los fariseos y religiosos de la época y Jesús, debido a que ellos insistían en mantener la tradición de no hacer nada en sábado, entre otros ritos y cosas que no eran nada espirituales. Él les está dejando saber lo que están haciendo mal ante Dios, lo cual desde luego era algo que no era de su agrado. Si leemos el Nuevo Testamento, empezando por los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a encontrar con más de lo que acabamos de leer en esta escritura. Constantemente le ponían trampas a Jesús para que de este modo tener de qué acusarlo y también buscando la manera de hacer que las personas dejaran de seguirlo y no creyeran en él. Entonces, desde ese lugar donde se produce ese roce debido a unas espigas de trigo que los discípulos arrancaban y comían el sábado, Jesús se dirige al templo. No sé de quién fue la idea, pero el caso es que ellos deciden hacerle una pregunta a Jesús para tenderle una trampa y buscar de qué acusarlo, basándose en una necesidad de salud real de otra persona. No sé qué piensan ustedes, pero ¿cómo se nota que estas personas no conocían a Jesús? Un hombre que no podía ver una necesidad y quedarse tranquilo y no hacer nada. Alguien que cambiaba la vida de todas las personas que encontraba a su paso. Así sea de una manera u de otra. Si había fe, él trabajaba. Entonces, ellos le hacen una pregunta engañosa, pero él le hace otra pregunta más profunda, espiritualmente, y le responde. Y no solo le responde su pregunta, sino que también le devuelve la salud al hombre frente a ellos. La Biblia dice que inmediatamente salieron del templo, empezaron a hacer planes para matar
a Jesús. Saben, de esta escritura hay mucho que podemos ver en cuanto al carácter del maestro. Pero vamos a ver solo dos cosas, entre tantas cosas de las cuales podemos aprender aquí. Solo dos. Primero, el reino de Dios está primero. El reino de Dios está primero. Piensen algo. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que esa pregunta era una trampa? ¿Creen que Él no sabía sus intenciones engañosas al utilizar una persona enferma de ejemplo? ¿O que Él no conocía que inmediatamente salieran del templo, ellos empezarían a hacer planes para matarlo? Desde luego que sí. Él conocía sus corazones y sabía todo, mi gente, absolutamente todo. Pero aún así, Él no perdía el tiempo. Él no desaprovechaba la más mínima oportunidad en dar el ejemplo a otros y trabajar en favor de los demás. Por favor, vamos a leer en Mateo 12, del 15 al 16. Mateo 12, del 15 al 16. Un poco más adelante de donde estamos. Mateo 12, versículos 15 y 16. La Biblia dice: Jesús, al saberlo, se fue de allí, y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de él en público. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban planeando ellos, salió del templo y siguió sanando a los enfermos. Normal. Aún siendo sábado, aún bajo amenazas, Él continuó trabajando. Él no se detuvo a pensar y a darle importancia a lo que estas personas decían o planificaban contra Él. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios está primero que todo. Él les decía a las personas que sanaba que no hablaran de Él en público, no por temor a los fariseos y religiosos, sino para que se cumpliese la escritura de Isaías 42, del 1 al 4. Solo como referencia, no vamos a ir allá para no salirnos del tema. Solamente por eso, no por temor. Saben, en el enfoque del maestro, les preguntaba qué pasaba, qué sucedía cuando nosotros, como discípulos de Jesús, en vez de estar de su lado, trabajando para Él, nos encontramos del lado contrario. Cuando en vez de animar a los demás, nos convertíamos en una distracción para ellos. De nuevo, familia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se repetía constantemente, como ya les dije, de diferentes maneras, pero el carácter de Jesús era algo que no le permitía distraerse en cosas superficiales. Él no tenía tiempo para eso, aunque eso no significa, como lo vamos a ver más adelante, que Él dejara las cosas sin resolver. No, para nada. ¿Qué más podemos aprender de esta escritura? El enojo razonable. El enojo razonable. Y quizás te estás preguntando, ¿de qué enojo habla José? ¿De qué está hablando él? Por favor, acompáñame a Marcos. Marcos 3, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Esta es la misma escritura con la que iniciamos en Mateo. Amén. La Biblia dice: Jesús entró otra vez en la sinagoga, y póngale atención a esto, por favor. Y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Amén. Versículo 5
nos dice que Jesús los miró con enojo y luego se puso triste por la dureza de su corazón. Y quiero aclarar algo en este punto. Este no es el enojo que tú y yo conocemos. No es el tipo de enojo colérico que vemos hoy tan común entre la gente del mundo. El hecho de estas personas utilizar a un hombre con una limitación física, con una necesidad de salud, la cual no sabemos por cuánto tiempo estuvo padeciendo este hombre, era para molestarse, pero también para ponerse triste a la vez, porque evidenciaba la dureza de su corazón y de lo que podían llegar, de lo lejos que estas personas podían llegar debido a su pecado. Y más aún si recordamos que estas personas eran los maestros de la comunidad religiosa de esa época. Saben, habían cosas que molestaron al maestro, como las hay hoy en día y como también nos molestamos tú y yo, normal. Y el día que no exista nada que nos moleste, simplemente significa que ya no estamos aquí. Simplemente nos fuimos y llegamos al cielo. Pero a pesar de eso, Jesús nunca cometió ningún pecado. Enojarse y molestarse es una cosa. Y como les dije, siempre va a existir. Eso siempre va a existir. La diferencia está en lo que hacemos cuando nos enojamos. ¿En qué nos transformamos cuando nos enojamos? ¿Qué cosas decimos cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos? Como casados, ¿le has preguntado eso a tus hijos y esposa? Como solteros, en caso de que seas soltero, ¿le has preguntado eso a tus familiares o hermanos en la fe? Hazlo y no te sorprendas si escuchas algo que quizás no quieres escuchar o que tal vez no estás preparado para escuchar. Saben, esa mirada de enojo a la que se refiere el apóstol Marcos se llama carácter. No era el típico enojo que tú y yo conocemos hoy. No. Jesús era alguien que no cedía en cuanto a sus convicciones y el reino de Dios. Eso no era negociable para él, mi gente. Y lo vemos en Mateo 16:23, cuando llamó Satanás a Pedro. Lo vemos en Juan 21:22, cuando en otra ocasión el mismo Pedro, preguntándole qué le iba a suceder a Judas, le responde: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Y también lo vemos cuando Jesús hablaba con los fariseos y religiosos de la época. Y hay escritura en la Biblia donde de momento hasta puede parecer más fuerte de la cuenta en su manera de hablar. Y honestamente esto es algo que molestaba a muchas personas. Y aún el día de hoy, mi gente, molesta a muchas personas. Estamos tan desacostumbrados al carácter que cuando una persona habla con carácter y firmeza, entendemos que esa persona está enojada o está molesta. Y no necesariamente es así. Eso se llama carácter. Y lo puedes ver cuando un agente de la policía te pregunta algo. Cuando vas a una consulta donde tu doctor y le dice, y él te dice, si no respetas, por ejemplo, este tratamiento al pie de la letra y dejas ese hábito que te está haciendo daño, te vas a morir. Así de simple. No lo dicen, a mí me lo han dicho. O cuando un bombero va a tu casa y te ordena evacuar, salir de tu casa, porque hay un incendio cerca de tu casa. Estas personas fueron entrenados en base al carácter y por eso hablan con autoridad. Pero eso no significa que están enojados al momento de hablarnos. No, para nada. Por favor, acompáñenme a Mateo 7, del 28 al 29. Mateo 7, del 28 al 29. Dios habla hoy. La Biblia dice: cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba mirada
de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Amén. Jesús aquí les estaba enseñando al pueblo la parábola del hombre que construyó sobre la roca y el otro que construyó sobre la arena. Todos la conocen, esa parábola. A las personas les llamaba la atención con la autoridad que enseñaba Jesús. La Biblia dice que estaban admirados por su manera de hablar y por su carácter. Esto era lo que despertaba la envidia de los fariseos y religiosos. Por esto era que querían matarlo, porque la autoridad que ellos ejercían sobre el pueblo era totalmente superficial y no venía de Dios. Por eso no pudieron reconocer a Jesús, porque estaban totalmente desconectados espiritualmente. Y como vamos a ver ahora, Jesús no tenía ningún problema en dejárselo saber. Ahora vamos un poco más profundo en cuanto al carácter del maestro. Acompáñame a Lucas 11. Lucas 11 del 37 al 46. Lucas 11 del 47. Perdón, Lucas 11 del 37 al 46. Versión Dios habla hoy. Amén. Lucas 11, versículo 37 al 46. La Biblia dice: cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse las manos, de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Necios, ¿no saben que el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está adentro, y así todo quedará limpio. Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Hay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Hay de ustedes que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Le contestó entonces uno de los maestros de la ley: Maestro, al decir esto, nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo: hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Amén. Se puso serio esto. Jesús estaba enseñando al pueblo como de costumbre, normal. Ese era su trabajo, su día a día. Cuando él termina, un fariseo lo invita a comer a su casa. Y el maestro acepta, por lo que entra a su casa y se sienta en la mesa. ¿Qué pasa? El fariseo se extraña de que Jesús no hiciera la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Por lo que el maestro le deja saber: ustedes se enfocan en lo de afuera. Lo importante es lo de adentro, el corazón, entre muchas otras cosas más. Y por ahí comienza a dejarles saber lo que estaban haciendo mal espiritualmente. Pero te puedes imaginar ahí, en ese momento, se puso tensa la cosa, mi gente. Me imagino a los discípulos quizás mirando a Jesús: Maestro, acuérdese que nosotros solo somos invitados aquí. A Pedro quizás: Maestro, a nosotros nos invitaron a comer a esta casa, bájale algo. O tal vez: Maestro, acuérdate que esta es su casa. Nosotros no vivimos aquí. ¿Te imaginas? Otro de los maestros de la ley que estaban ahí le dice: oye, nos ofende también a nosotros. Y ahí es que el maestro empieza a darle con todo. ¿Saben? No sé cómo estuvo la comida, pero me imagino que el ambiente estaba bien pesado. Normalmente ese es el tipo de reunión en la que no nos gusta participar. No sé si comieron
No sé si dejaron de comer. La Biblia no repara en esos detalles. Lo que sí sé es que les dice lo que debía decirle a ellos delante de los demás. Jesús no tenía problemas en confrontar y decirle la verdad a las personas. Mi pregunta es, ¿cómo nos va hablando con los demás? ¿Cómo nos va confrontando a nuestros hermanos y hermanas en la fe cuando están mal? Yo no estoy hablando de hablar superficialmente, por arriba, no, sino de ir directamente al punto, a la raíz del asunto. Hermano, hermana, ¿quién te discipula? ¿Qué tiempo hace desde la última vez que te discipulaste? Sabes, he notado que no estás asistiendo a la charla bíblica. He notado que no te conectas a los servicios virtuales. He notado que estás más enfocado en tus cosas personales, en tu trabajo, que en el reino. He notado que estás muy crítico o crítica. ¿Sabe? Te veo poco colaborador con el reino o con tu ministerio. Veo que tienes un problema de obediencia y que te cuesta someterte y respetar a las personas que nos dirigen. O quizás, hermano, hermana, te siento más cómodo de la cuenta. ¿Estás haciendo tu tiempo con Dios? ¿Cómo te va con la oración? ¿Con qué estás luchando en tu corazón? ¿Con qué puedo ayudarte? ¿Cómo nos va hablando de esas cosas que no queremos hablar? ¿Cómo nos va diciéndole a tu hermano o hermana cuando están mal? Cuando no están siendo un ejemplo para los demás. O cuando quizás no están siendo como Jesús. ¿Cómo nos va, mi gente, con esos temas tan espinosos? Y aclaro, yo no estoy mandando a confrontarnos y crear conflicto entre nosotros. No, no somos Jesús. Pero la realidad es que a veces hay temas que son necesarios tratarlos. Hay conversaciones que por más que duelan, tenemos que tenerlas. Porque es la manera, mi gente, en que Dios va a trabajar y moldear nuestro carácter. Piénsalo. Jesús eligió 12 personas y los hizo pescadores de hombres. Luego volvió al cielo con su Padre y dejó las responsabilidades del reino en sus manos. Pero antes que todo eso, ¿saben qué hizo? Los enseñó a tener carácter. Él trabajó su manera de pensar y razonar para enseñarles a desarrollar carácter y convicción. ¿Cómo nos va con el carácter? ¿Nos parecemos a Jesús en cuanto a esto? ¿O simplemente dejamos todo a la suerte? Simplemente nos desentendemos y dejamos que los demás tropiecen una y otra vez con la misma piedra. Pero ¿por qué hablo de tropezar con la misma piedra? Vamos a Mateo 15. Mateo 15 del 1 al 20. Mateo 15 del 1 al 20. Versión Dios habla hoy. ¿Saben? Esto fue otra situación anteriormente con los maestros de la ley por lo mismo que acabamos de ver. Y eso explica el por qué Jesús fue tan severo con ellos en aquella invitación a comer. Mateo 15, del 1 al 20, la Biblia dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí.
de nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre, eso es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Pedro se quedaron en el aire. Jesús respondió, ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para luego después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Amén. Jesús lo llamó hipócritas, ciegos, entre otras cosas más, delante del pueblo, mi gente. Pero hay algo en el versículo 12 que me llama mucho la atención. Dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Los discípulos estaban preocupados por cómo se sintieron los maestros de la ley. Y fíjense qué casualidad. Ellos se preocupan por lo que Jesús le había dicho a los maestros de la ley, pero tampoco entendían lo que Jesús le estaba enseñando a ellos. Y es por esto que Jesús los reprende en el versículo 15 al 17. Dice, Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que lo hace impuro. Y es por esto, mi gente, que Jesús fue tan radical con los maestros de la ley. Las escrituras que vimos anteriormente en Lucas 11. Porque no estaban bien espiritualmente y estaban confundiendo a la gente con la religión y las tradiciones que no los llevaban a Dios, sino hacia ellos mismos. Por ende, Él tenía que cortar eso de raíz para que esto no siguiera sucediendo. Ahora bien, trayendo esto a nosotros, recuerden que los maestros de la ley no eran discípulos de Jesús, pero nosotros sí. Déjame mostrarte algo más en cuanto al carácter de Jesús. Acompáñame a Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17, versión Dios habla hoy. La Biblia dice, y esta escritura no la sabemos todos de memoria. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad, y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Amén. Y de nuevo, esta escritura todos nos la conocemos. Es una de las primeras escrituras que nos aprendemos cuando estudiamos la Biblia. ¿Saben? Esta escritura nos ayuda en cuanto a resolver desacuerdos con otros hermanos. Pero hay algo en la parte A del versículo 15 que quiero mostrarte y que tiene mucho que ver en cuanto al carácter. Versículo 15 dice, hazle reconocer su falta. ¿De qué manera? No peleando, no discutiendo, eso solo va a empeorar las cosas, sino yendo a la raíz del asunto, hablando con la persona frente a frente, con la Biblia en mano, y dejándole saber en qué está mal
y qué puede hacer mejor. Jesús, el Maestro, aquí nos manda a hablar, no a ser permisivos o complacientes, sino a resolver la situación. Esa es la manera en que debemos ayudarnos unos a otros. No es una opción desentendernos y dejarlos a su suerte. No, para nada, mi gente. Mucho más aún cuando la otra persona no está bien espiritualmente. ¿Y sabes qué? Que puede que duela, sí, no te voy a negar. Que tal vez se vuelva de momento tensa o incómoda la conversación, sí. Pero de que es lo mejor para ti, para esa persona, para todos, sí, definitivamente sí. Amén. También tenemos que entender algo, mi gente, que cada acción conlleva una reacción. Tercera ley de Newton. Hace un momento les pregunté cómo nos iba confrontando a otros en aquellos temas espinosos de los cuales no nos gusta hablar. Pero ahora vamos a ver la otra parte. ¿Cómo nos va cuando somos nosotros los confrontados? Porque eso también forma parte de nuestro carácter. ¿Cómo nos va cuando otras personas nos confrontan a nosotros? Por favor, acompáñame a Gálatas 2, del 11 al 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Versión Dios habla hoy. Amén. La Biblia dice: pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, los reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de toda la comunidad: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Amén. Ay. Aquí vemos que Pablo reprende a Pedro. Sí, escuchaste bien. A Pedro, el apóstol y discípulo de Jesús. Pedro fue a la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. La primera iglesia del primer siglo. ¿Qué sucede? Que en principio Pedro se sentaba a comer y pasaba tiempo con los creyentes no judíos. Pero cuando llegaron algunos discípulos de parte de Santiago, el hermano de Jesús, entonces ¿qué pasa? Que Pedro se aleja, se separa y se cohíbe de pasar tiempo con ellos, por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Pablo aquí, en esta escritura, condena esa actitud de Pedro y la llama hipocresía. Y no solo a él, sino también a Bernabé, quien fue su ayudante. Él fue ayudante de Pablo por un tiempo. Pero, ¿por qué Pablo dijo esto? ¿Qué tenía de malo la actitud de Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro mal? Saben, los fanáticos de la circuncisión eran creyentes de origen judíos que exigían, tenían como norma, que aquellos creyentes o cristianos que no eran judíos debían someterse al rito de la circuncisión para poder ser aceptados en la comunidad cristiana, lo cual no iba acorde con el mensaje de Jesús, porque estaba condicionado por una tradición judía, por una tradición del hombre, y no por el arrepentimiento genuino, como había estado predicando Jesús y los discípulos. Por eso Pablo aquí estaba reprendiendo a Pedro, porque él se había dejado intimidar por estos fanáticos de esa tradición. Y quizás involuntariamente estaba causando una división en la iglesia. Pero una pregunta, mi gente. ¿Cómo hubiese sido tu reacción en el lugar de Pedro? ¿Cuál hubiese sido tu actitud? ¿Cómo te hubieses puesto tú o yo? Quizás, papá, mira, yo soy Pedro,
Yo anduve con el maestro día y noche. Yo pasé agua, sol, sereno con él. ¿Qué pasa? Quizás, mira, yo tengo más tiempo que tú en la fe. Yo te bauticé a ti. ¿Cómo me vas a discipular a mí? O tal vez, mira, acuérdate que yo soy Pedro. Yo caminé sobre el agua. ¿No te acuerdas? Yo soy Pedro, hermano. Es más, mira, yo tuve que esconderme de ti porque tú nos estabas persiguiendo para matarnos. Acuérdate, ¿no te acuerdas? Que tu nombre no era Pablo, sino Saulo. Tuvimos que escondernos de ti porque tú nos querías matar. ¿Cómo nos va cuando otras personas nos quieren ayudar con la Biblia? ¿Nos dejamos dirigir? ¿Qué sale cuando somos nosotros, cuando nosotros somos confrontados a causa de nuestro pecado? Y es importante hablar de esto porque esto también incluye nuestro carácter espiritual. Y créeme, en ese momento va a salir humildad o va a salir orgullo, según predomine en nuestro carácter. El título de este mensaje es El carácter del maestro. Pero no sé si lo notan, aquí acabamos de ver a Pablo imitando el carácter de Jesús y confrontando a su hermano, cuidando celosamente su ministerio. Esto fue algo de apóstol a apóstol. Algo importante, ninguno de los dos, tanto Pablo, que es quien habla aquí, como tampoco Pedro, hacen alguna otra referencia a esto que acabamos de ver, en ningún lado. Sin embargo, ambos continuaron trabajando para Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios está primero que todo, mi gente. Primero que yo, primero que tú, primero que todo. Mucho más aún cuando hay otras personas de por medio que pueden confundirse o contagiarse con la confusión de otros. Como discípulos debemos retomar el camino del discipulado, tener la suficiente humildad de buscar la ayuda espiritual, pero también de tener el corazón de escuchar y dejarnos dirigir. Ojo, no de la persona que tú y yo queremos escuchar, no del hermano o hermana que nos guste como discipulador, no del amigo que te agrada a ti o a mí. Pues en ese caso, entonces, la ayuda podría estar siendo condicionada por nosotros mismos, sino de aquella persona que Dios disponga para que nos ayude espiritualmente. Esto es carácter espiritual. Este tema es muy extenso, sobre todo si lo basamos en Jesús. Es totalmente imposible hablar de Jesús y no hablar de estas cosas. Jesús era el carácter hecho persona. Tanto así que hasta para tener una relación con Él hay que tener carácter, hay que tener decisión. Pues la persona debe afrontar retos y cambios en muchas cosas que muchas veces le impiden venir a Cristo. Y tiene que tomar decisiones. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos aprender de Él. Pues esto es lo que nos va a ayudar a evolucionar, a madurar y crecer como discípulos, pero también a mantenernos firmes en nuestra vida espiritual. Este mensaje se llama El carácter del maestro. Está basado en aquellos temas de los cuales no nos gusta hablar. Un abrazo, gracias por su tiempo y que al final la gloria y honra sean solamente para Dios, pues Él es quien hace todo posible. Amén.